Buenas noches, estimados hermanos, qué gusto saludarlos a todos una vez más. Debido a una asignación de trabajo, he tenido que dejar pregrabado nuestro estudio bíblico de esta semana. Espero su comprensión, pero siempre entregamos la palabra de Dios a tiempo. Así que vamos a iniciar este espacio con una oración y vamos a continuar con nuestro estudio de la primera epístola del apóstol Pedro. Señor, te doy gracias por darme la oportunidad maravillosa de poder compartir la palabra de Dios, de poder junto a todos los oyentes y los televidentes la palabra, el mensaje, la lectura, el estudio de verso por verso de todo lo que tienes para decirnos a través de esta epístola maravillosa. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder reunirnos a través de estas plataformas virtuales y de esa forma seguir aprendiendo de ti. Aunque estemos separados humanamente hablando, aunque estemos a la distancia, aunque estemos a través de videoconferencias o de plataformas digitales, pero sea como sea, nos estamos reuniendo, Señor, y estamos compartiendo la palabra de Dios, y yo te doy las gracias, Padre, por permitirme este privilegio de poder llegar hasta el lugar más íntimo donde se encuentran mis amigos y mis hermanos escuchando este mensaje. Te doy gracias, Señor, y los próximos minutos, como siempre te lo he dicho, Señor, son tuyos, porque sin la unción del Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Así que te doy gracias, Padre, por permitirme este espacio. A ti sea siempre la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a todos por estar conectados, siempre atentos a este estudio bíblico, y agradecemos también a todos aquellos que nos han dado follow en la cuenta de Instagram y también nos han dado subscribe en la cuenta de YouTube. Bienvenidos, esto es lo que hacemos todos los días jueves, 7:30 en punto, hora del centro de los Estados Unidos, hora centroamericana. Gracias por ser parte de este ministerio. Vaya conmigo a la escritura, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Y como ustedes ven, estamos entrando ya en el último capítulo de la epístola. Esto quiere decir que pronto terminará el estudio de esta y vamos a iniciar, por supuesto, otra serie de estudios para seguir conociendo de la palabra. Pero primera de Pedro 5, del 1 al 4, dice la Biblia: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también con ellos, o yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Como siempre lo hacemos, vamos a analizar las palabras clave de nuestros versículos, vamos a entender por qué se escribió lo que se escribió, y después vamos a hacer la aplicación a nuestra vida, a nuestro ministerio, a nuestro espacio, a nuestra fe. Hemos titulado este mensaje: ¿qué hacer mientras estamos en la tierra? ¿Qué debemos los seres humanos hacer mientras estamos en la tierra en lo que a relación con Dios respecta y al servicio a Él? Bueno, versículo 1. Empieza el apóstol Pedro haciendo un ruego, así lo dice, ruego a los ancianos. Esto quería decir que era una tarea no impuesta. Era una tarea siempre, era casi una orden. Sin embargo, una rogativa significaba que tenía un contexto más diplomático, más de un favor, más de yo sé que me van a hacer caso, pero lo tengo que decir suave, y yo les ruego a todos los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. La palabra ancianos era, digamos, usadas en el Antiguo Testamento. Podemos recordar a uno de los ancianos más legendarios o más conocidos, que era Moisés. Es quien prefigura el personaje de un anciano, dándole pues toda la forma que se le da en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Encontramos ancianos tomando decisiones, encontramos ancianos tomando decisiones políticas, tanto como espirituales. En el libro de Samuel, por ejemplo, posteriormente podemos ver
en la historia de los reyes, aconsejando a reyes. Samuel estaba aconsejando a los reyes. De hecho, fue a quien Dios utilizó para escoger al rey David, recuerdan, al rey Saúl. Y en el Nuevo Testamento encontramos que era un líder local. La palabra anciano, estamos hablando de anciano, era un líder local en las congregaciones cristianas, que junto a otras personas formaban un consejo o un gobierno colegial de ancianos siguiendo la tradición patriarcal judía. Y esa parte colegiada estaba a su vez presidida por un anciano de mayor edad o de mayor antigüedad, si quiere verlo desde ese punto en cuanto a las cosas de Dios. La palabra anciano, que ahora nosotros estamos leyendo en la primera epístola de Pedro, viene de una palabra griega que es presbuteros, y probablemente usted lo pueda relacionar y hace la coincidencia con la palabra presbíteros, y es correcto, de ahí es a donde viene la palabra presbíteros, y es un adjetivo que se usa primero por edad, es decir, se le puede decir presbútero a un anciano por edad, o también se le puede llamar a una persona que, aunque no esté tan entrada de años, cuenta con mucha experiencia en algo específicamente, y en este caso es en el gobierno de la iglesia, en el gobierno de la parte religiosa del pueblo judío. Ellos, a estos ancianos, también se les llamaba ancianos, a los patriarcas de Israel. Usted lo puede ver en Mateo 15:2, en Marcos 7, del 3 al 5, cómo se usa también en el femenino el adjetivo de las mujeres ancianas en la iglesia en 1 de Timoteo 5:2. Y vemos el rango que hay en las posiciones de responsabilidad dentro de esta característica de los ancianos, o dentro de esta categoría de ancianos en las iglesias cristianas. En aquellos tiempos veíamos que habían calificaciones para poder ser ancianos, y por supuesto eran llenos del Espíritu Santo. También hay otra palabra o término que se puede aplicar a esto, y es el episcopoi, se llama. Y así como usted puede hacer todas esas relaciones que son correctas, así como el episcopado o el presbiterio o el presbítero, todas estas palabras que nos parecen muy de iglesia vienen saliendo de esta raíz de un anciano. Entonces es una autoridad. En algunas de ellas el episcopale era una reunión de personas, el presbiterio era una reunión de personas, y algunas de ellas también quería decir en algunas traducciones el cargo individual también como el cargo colectivo. Eran escogidos por su madurez, por su experiencia espiritual y por su disposición también que había para el servicio a Dios y la escogitación divina, sobre todo en el Nuevo Testamento, que Dios hacía para estas personas que debían después enseñarle a otros con mucha madurez y responsabilidad las cosas de Dios. Todo esto lo podemos ver también en Hechos 14:23, en Hechos 20:17, en Filipenses 1:1, Primera de Timoteo 5:17, en Tito 1:5, y como vemos acá, eran designados en base a la evidencia que daban de ellos al cumplir las calificaciones que había dispuesto Dios para ellos. Hay muchos otros ejemplos acerca de todo esto. No quería dejar pasar este primer versículo sin analizar la palabra ancianos, porque es muy importante. En los Estados Unidos, o más bien en el idioma inglés, se le dice elders, que más o menos significa lo mismo, pero esa palabra elder viene también de estas mismas raíces griegas. Así que ahora sí, ruego, o sea, el apóstol Pedro le estaba rogando a los ancianos de la iglesia, a este grupo, a este presbiterio, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Otra cosa importante que debemos analizar acá es que el apóstol Pedro no se puso el calificativo de apóstol. Eso lo iba a poner en un lugar superior a los ancianos. Porque si bien es cierto, los ancianos son escogidos para hacer esta directiva de la cual ya hablamos, los apóstoles que trabajaron hombro a hombro con Jesucristo, por supuesto que estaban en otro nivel espiritual. Estaban en otro nivel, en otra categoría. Y el apóstol Pedro hubiera podido hacer uso de su orgullo ministerial y haber dicho, bueno, estos son ancianos, pero yo fui discípulo de Cristo, yo trabajé con él hombro a hombro. Sin embargo, aquí en este momento vemos cómo ya
la unción del Espíritu de Dios le había pegado duro al apóstol Pedro y él había entendido que era nada más, como dijimos hace unos días en algún estudio, administrador de la multiforme gracia de Dios, que es lo que somos muchos que hemos decidido ayudarle al Señor o colaborar con Dios en el servicio en este mundo. Entonces él se pone a ese nivel. Él no era una persona que iba a ufanarse de haber trabajado hombro a hombro con Jesucristo. Por eso les rogaba, ni siquiera, él tenía la autoridad para poder decir, os mando en el nombre de Jesús que hagan esto, esto y esto. Sin embargo, él, con la misma humildad del mismo Cristo con el que había trabajado, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y después dice, yo anciano también con ellos, servidor del mismo nivel que cualquier otro. Y después agrega, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahí él se pone ya muy orgulloso de lo que es servir a Jesucristo, de lo que es servir al ministerio de Dios. Y dice, porque yo soy también participante de la gloria que será revelada. Esto lo hemos conversado en los últimos estudios, en donde se refería, en el estudio pasado, a el arrebatamiento de la iglesia, el juicio del gran trono blanco. Hablamos acerca del tribunal de Cristo y de los galardones que Dios tiene preparados para todos aquellos que le han servido de alguna forma en el ministerio. Y entonces a esto se refiere el apóstol Pedro acá. Dice, yo que soy también participante de la gloria que será revelada. Y por supuesto la gloria es Cristo viniendo por su iglesia y la posterior venida de Jesucristo a este mundo. Entonces, cuando él hace la rogativa, vean ustedes que esta es como la introducción. Todavía no ha dicho qué es lo que está rogando. Solo ha dicho a quienes le rogó. Le rogó a los ancianos y después él se suma a esa bendición de ser un anciano también con ellos y de describir que él también será participante de la gloria. Pero todavía no ha dicho qué es el ruego. El ruego viene en el versículo 2. Ruego que apacienten la grey de Dios. Si hubiéramos quitado todo lo que está en el centro, hubiera quedado así. Ruego que apacienten la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella. Vamos a parar ahí. Apacentad la grey de Dios. Recuerden ustedes que siempre había una connotación pastoril dentro de las ilustraciones que se usaban para poder aclarar los puntos hacia la gente en aquel tiempo. Entonces él le decía, apacentad la grey de Dios. Ese es el ruego que se le está dando a estos hombres, que está entre vosotros cuidando de ella, coma. Y a continuación el apóstol Pedro pone 3 nos, es decir, 3 cosas que no se deben hacer hacia la congregación. Es una orientación, es una clase. Le está pidiendo, le está rogando a ellos que apacienten la congregación de Jesucristo en el mundo, pero que tengan cuidado de no caer en estas siguientes 3 cosas. Y no solo eso, sino que les da la contraparte. Entonces, en estos versículos vemos, hay una clase de cómo ser un buen líder representando a Jesucristo en esta tierra. Probablemente algunos, así como estos ancianos tenían algunos puestos relevantes, probablemente algunos acá tengan puestos relevantes, ya sea como un predicador, como un líder en un grupo de estudio bíblico, como alguien que utiliza las redes sociales para llevar la palabra de Dios. Pero también quiero que entendamos que a veces nuestro rol de ancianos, aunque no tengamos una edad avanzada, se da en medio de nuestro día a día. Recuerdo una vez que fui a orar por mi abuela. Ya ella pasó a la presencia del Señor hace muchos años, pero en ese momento ella estaba enferma. Y yo le pedí que si me daba la oportunidad de poder orar por ella. En aquellos tiempos todavía había un poco de recelo en el hecho de que su servidor estuviera asistiendo a determinada iglesia o que había empezado a estudiar teología, etc. Entonces había como un pequeño recelo de que no conocían exactamente en qué andaba metido y todo les parecía sospechoso. Pero yo le pedí que por favor me dejara orar por ella. Y
y llegué a orar por ella, por su enfermedad, y recuerdo que en algún punto le dije que si podíamos leer la escritura, y empezamos a leer la escritura, y entre otras cosas que hablamos, yo le dije que la palabra de Dios decía que nosotros podíamos orar los unos por los otros, que ella tenía que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y le leí esta porción de la epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 13, que dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Por supuesto, esto sucede únicamente si es la voluntad de Dios. No es porque a mí se me ocurre o porque se le ocurre a otra gente. Si Dios quiere, va a sanar, y si el plan de Dios es diferente, pues será diferente. Pero cuando estábamos solo mi abuela y yo, y empezamos a hablar un poco de la palabra, pues ella me decía que no conocía mucho de la Biblia. Entonces le dije, bueno, dice que llamemos a los ancianos de la iglesia, es decir, a las personas que conocen, a las personas que tienen cierta autoridad, y yo no veo otro aquí más que usted y yo, y creo que el que sabe un poquitito más de la Biblia soy yo, así que yo soy el anciano y yo voy a orar por usted, y voy a tratar en este momento de poder tomar la autoridad que Dios nos da como predicadores de la palabra de Dios, y voy a orar por usted por si Dios quiere sanarla. Y para bendición de todos, sanó. No en ese momento, no quiero que vayan a pensar que estoy contando un milagro de esos sobrenaturales y toda la cosa, no. Pero al día siguiente, y el padecimiento por el cual habíamos llegado a orar había desaparecido. Y la gloria, la honra, la alabanza sea para Dios. Pero tiene que ver en cuanto a los ancianos de la iglesia, los delegados de parte de Dios, los que tienen cierta experiencia en edad y no necesariamente en edad sobre determinado grupo para que puedan dirigir al grupo. Entonces, los tres no que el apóstol Pedro le recomienda a los ancianos son los siguientes. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Ninguno va a servir a la fuerza. Dicen por ahí que a la fuerza ni la comida cae bien. Entonces no podemos nosotros dedicarnos a servir a Dios a la fuerza. Tiene que nacer en nuestro corazón. Por eso él dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Cuando uno tiene la suficiente fe, el suficiente compromiso con Dios, cuando tiene verdaderamente esa necesidad de poderle servir a Dios, lo vamos a hacer sin estar malhumorados, sin estarnos quejando. Lo vamos a hacer porque nos sale hacerlo. No sabemos a veces ni por qué lo hacemos, pero lo hacemos voluntariamente. El siguiente no es no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Creo que en los tiempos modernos y en los tiempos antiguos este consejo es validísimo, ¿verdad? Dice que no haya ganancia deshonesta en el servicio a Dios. Y hay muchas personas que han abusado de la ganancia. Hay muchas personas que han metido la mano donde no tienen que meterla. Y eso le ha costado la fe a una gran parte de la población. Y es porque este pequeño consejo que el apóstol le dio a los ancianos, muchos no lo han cumplido. No de ese grupo con el que él se enfrentó ahí o con quien estaba platicando, sino con las generaciones posteriores. Hay personas que han hecho uso indebido de los fondos de la iglesia, han sido deshonestos, no solo en cuestiones de dinero, sino han abusado de la confianza de mujeres o de niños y han hecho cosas abominables, aborrecibles con la congregación. Y eso también, a eso se le llama ganancia deshonesta. Entonces, si nosotros seguimos al pie de la letra los consejos de la palabra, porque esto no lo dijo solo el apóstol Pedro, recuerde, el Espíritu de Dios, esta es la palabra de Dios que usó a Pedro para que escribiera esta carta. Pero estas instrucciones vienen de Dios. Entonces, por favor, dice, no hagas nada a la fuerza, porque así, no te necesito en mi equipo de trabajo. Segundo, no uses ganancia deshonesta, porque no quiero deshonestos en mi trabajo, sino que haya un ánimo pronto, es decir, un ánimo listo para servir sin esperar nada a cambio. Y el tercer no que hay es, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En la consejería bíblica pastoral hay una regla de oro, una de las cuantas que hay, pero hay una regla de oro. Y es
que el consejero espiritual puede tener una gran autoridad sobre el aconsejado, sobre todo cuando el aconsejado está en una situación emocionalmente difícil y empieza a crearse una codependencia con el consejero. Y llega un momento en que hay personas que llaman al consejero para pedir una respuesta a una decisión que tienen que tomar. Y ya he oído esa frase que dicen, si usted me dice que yo vaya, voy a ir, si no, no voy. Y es ahí donde la gente puede abusar de ese control sobre las personas, de las personas que están a su cuidado, y pueden hacer cosas también aborrecibles con este tipo de personas o hasta manipularlos. Eso debe quedar fuera. El buen consejero sabe identificar cuando se está creando una codependencia entre consejero y aconsejado y debe cortar eso. La única dependencia que el aconsejado debe tener es con Dios, es con la Biblia, es a través de la oración, no con el consejero. Ahí mismo hay que cortar esa atadura y hay que empezar a darle libertad al consejero de poder tomar al aconsejado, de poder tomar sus propias conclusiones. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y número 4, versículo número 4, viene también algo que es muy emocionante para todos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, imagínense, el príncipe está con P mayúscula en algunas de las versiones, y ese príncipe no está hablando de otro que Jesucristo, por supuesto. Y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el mero pastor, el único pastor, el soberano pastor, el que vino aquí personalmente a apacentar su grey, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto que Dios se complace en aquellos que le sirven. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos merecemos, estoy usando la palabra equivocada, no merecemos nada, merecemos la muerte, el castigo divino. Todos podemos recibir de Dios el perdón. Todos calificamos para eso porque somos su creación, y cuando Él quiere darnos su perdón nos lo va a dar. Pero con respecto a aquellos que le sirven a Dios, la palabra de Dios menciona, y este es uno de los versículos acerca de una corona incorruptible de gloria, galardones, en el Apocalipsis se habla acerca de los galardones. Debe haber algo, no les puedo decir qué es, pero debe haber algo especial para todos aquellos que en algún momento de su vida, aunque sea por 15 minutos, que le dedicaron en compartir el Evangelio del Señor Jesús a otra persona, ya fueron coronados por Dios en ese momento. Ahí nos vamos a dar cuenta. Recuerde que hablamos acerca del tribunal de Cristo, y en el tribunal de Cristo no hay un juicio, no hay una condenación, porque todos hemos sido lavados por la sangre preciosa de Jesús. Y puse el ejemplo de que en el tribunal era lo que se hacía, era la plataforma que se ponía en las grandes competencias que habían deportivas, o en aquel tiempo pues hasta hacían batallas campales entre soldados y todo eso, y los ganadores subían a la tribuna y se les entregaba un galardón. Pues en esa figura es que Dios ocupa esto, y dice, les recibiréis la corona incorruptible de gloria, un premio el día del tribunal de Cristo. Entonces, ven cómo estas instrucciones son básicas, determinantes y muy importantes para el manejo que nosotros le vamos a dar al tiempo que le vamos a servir a Dios. Ahora, el apóstol dice que han sido testigos de los padecimientos de Cristo. Y un testigo, vamos a leer de nuevo 1 Pedro 5:1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. A eso se refiere. La palabra testigo viene de un vocablo griego, martis, que significa mártir, alguien que encuentra la muerte testificando a favor de Jesucristo. Y sabemos que Pedro fue martirizado porque nunca se negó a hablar acerca del Señor Jesús. Es un testigo de los hechos. Ese es el uso general que se le da a este vocablo, martis. Y aquí en 1 Pedro 5:1, el sentido primero y obvio es un testigo presencial, pero la continuación sugiere también una participación directa con el Señor. Por lo tanto, un testigo ocular
o un testigo de oídas no era lo más acertado en este momento, sino que era uno que tuvo participación. Se llama, o se aproxima más al sentido eclesiástico de Pedro. Pedro, por lo tanto, era un testigo o un mártir de los padecimientos de Cristo porque había sido un testigo ocular, hombro a hombro, como lo dije hace un rato, de la vida de Jesucristo, de los sufrimientos de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo y sobre todo de su resurrección, como más importante de todos. Él había sido tanto testigo ocular como en su vivencia personal, lo vivió en carne propia. Pedro mismo había venido a ser un mártir o un testigo al dar testimonio público y privado de su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero llegó a experimentar en carne propia sufrimientos, persecución a causa de permanecer fiel a Jesús. Ha sido encarcelado, ha sido metido en la cárcel un par de veces, etcétera, etcétera. Al final de su vida, Pedro murió como un verdadero testigo, pues murió, según dice la tradición, también colgado en una cruz. Dicen algunos que a la inversa, es decir, con la cabeza para abajo, pero no tenemos bíblicamente un respaldo para eso. Sin embargo, algunas investigaciones así lo dicen. La iglesia perseguida, entonces, somos los testigos de Cristo resucitado y glorificado. Recordemos que los receptores de la primera epístola de Pedro era la iglesia. Recuerdan que eso lo estudiamos en el capítulo 1, la iglesia en la dispersión. Por eso inicia esta epístola diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Así empezamos el estudio. Entonces era un grupo de creyentes, pero estaban dispersos. Era la iglesia exilada a causa de su fe en el Señor Jesús. Era un grupo de creyentes que estaban viviendo en diferentes niveles de la realidad de ser testigos, como lo hemos estado viendo. Ellos fueron testigos de Cristo y sus padecimientos. En el tiempo de Cristo se empezaron a plantar estas iglesias y después, posterior, algunas de ellas ya después de la separación física de Jesús de esta tierra. Pero tenemos algunos ejemplos de la iglesia perseguida y podemos hablar algunos ejemplos actuales también, porque la iglesia en algún nivel está siendo perseguida en este momento a través de redes sociales o a través de publicaciones digitales o todas estas cosas que suceden a través de los medios de comunicación hoy día. También es una persecución. En muchos lugares sí están agrediendo físicamente a los cristianos y en otros están agrediendo virtualmente a los cristianos. Pero en la historia siempre han sido perseguidos. Por ejemplo, la persecución por medio de Nerón en el año 62 después de Cristo. Recuerden que hubo un gran incendio en Roma en aquel tiempo, provocado por el mismo Nerón, porque se le estaba saliendo de las manos todo lo que estaba sucediendo y con todos sus excesos y cuestiones sexuales, abominaciones sexuales que hacía. De repente hubo un incendio en Roma y todos dicen que había sido provocado por él como una cortina de humo, pero él incitó a una persecución masiva contra la iglesia cristiana porque fueron inculpados de haber iniciado ese fuego en Roma, por supuesto a través de Nerón. Él los había inculpado a todos los cristianos que estaban en Roma en aquel tiempo. Por eso los creyentes eran llevados a las palestras, al Coliseo romano como gladiadores para pelear contra leones, bestias o otros guardias romanos, y también hasta eran incendiados en las mismas calles de Roma. Prendían fuego a los cristianos en aquella época. También hay una lista en la epístola de Hebreos capítulo 11, también tenemos una lista de aquellos que sufrieron persecución y sufrieron agravio por el nombre de Jesucristo. En el versículo 35 al 40, vamos a leer, dice la Biblia, Hebreos 11, 35 al 40, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esa es una introducción maravillosa
acerca de todos aquellos que no tenemos sus nombres porque no aparecen. En los primeros versículos del capítulo 11 sí hay algunos nombres que Dios menciona, pero en esta porción dice, y todos aquellos, el resto de los cuales dieron su vida y seguirán dándola, que no se tiene un registro de nombres bíblicos bíblicamente acá, pero que Dios sabe que hay una gran lista. Él sí la lleva, estoy seguro que Él lleva una lista completa de todos aquellos que en algún punto de la vida han servido a Dios, han sufrido por Él, han muerto por Él. Sufrieron como testigos de sus padecimientos. ¿Por qué? Porque en ellos hubo un dolor físico. El nivel de crueldad de los perseguidores del Evangelio de Cristo ha sido siempre duro, grande. Dolor en su alma por el sufrimiento causado a causa de las injusticias, las persecuciones y las traiciones. Eso sigue sucediendo hoy día también. Dolor en el espíritu causado por todas las batallas espirituales que se luchan en este ambiente. Esto no es solo el hecho de cuestiones humanas del cuerpo, sino también el espíritu entra en batalla espiritual, por supuesto, valga la redundancia, con Satanás y sus huestes. Pero ellos obtuvieron la máxima victoria, guardaron la fe en medio de las persecuciones y fueron fieles testigos de Cristo. Hay un personaje famoso llamado Policarpo, él era discípulo del apóstol Juan y él fue quemado por no querer apostatar de su fe y la fe en el Señor Jesucristo. Él dijo las siguientes frases. La primera, durante 86 años he servido a Jesucristo y Él nunca me ha abandonado. ¿Cómo podría maldecir a mi bendito Rey y Salvador? Esa fue una de sus frases antes de morir. Otra de las frases de Policarpo, tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora y luego al poco tiempo se extingue, pero eres ignorante del fuego del juicio por venir y del castigo eterno reservado para los impíos. Pero, ¿por qué te retrasas? Trae lo que desees traer. O sea, quémame ya de una sola vez, le dijo Policarpo. Hay miles de creyentes a través de la historia perseguidos por causa del nombre de Jesucristo hasta el día de hoy. Muchos Policarpos más. Entonces nosotros tenemos que ser participantes de la gloria que será revelada. Recuerden que eso dijo el apóstol Pedro. Dice que él también será participante. ¿Y qué es esta palabra? Participante. Koinonos, compañero, asociado, partícipe, socio o colega. Yo quiero estar ahí en ese grupo. Se usa en el sentido de participar de una misma experiencia con un grupo determinado. Nosotros los creyentes que hemos sido testigos ya de lo que ha pasado con Jesucristo en otro sentido, no en el mismo sentido que usó el apóstol Pedro y los discípulos, nosotros lo hacemos en otros tiempos neotestamentarios. Aquí no es ocular, lo que nosotros no somos testigos oculares, pero hemos sido testigos a oídas del Evangelio, de la predicación y de todas las vivencias que tenemos como cristianos. Hemos experimentado el poder del Evangelio del Señor en nuestras vidas y como resultado de todo esto hemos permanecido firmes dando testimonio de nuestra fe en Jesús al final hasta el final de nuestra vida. Entonces debemos guardar la fe porque también somos testigos. La iglesia fiel que haya participado en el día de la redención, ya sea por medio del arrebatamiento de la iglesia o ya sea que estemos vivos o muertos, nos vamos a dar cuenta que siempre nos vamos a reunir con Dios, habiendo sido testigos de Cristo mientras se estaba en la tierra. Serán participantes entonces de toda la gloria venidera. Hablamos acerca del arrebatamiento y eso es lo que mencionamos aquí hace un momento. Nosotros vamos a reunirnos con Dios en las nubes cuando Él venga y esa va a ser la gloria venidera. Primera de Pedro 4:13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esto lo estudiamos hace un par de semanas. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí va a estar usted y ahí voy a estar yo. Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Quiénes serán participantes de la gloria que será revelada? Los que hayan guardado la fe hasta el día de la muerte o hasta el día del arrebatamiento. En ambos casos el creyente fiel ha sido un testigo de su Señor y Salvador como Rey. ¿Cuál es la gloria que será revelada? Bueno, pues será revelada la gloria de la boda del Cordero, del tribunal de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia y estar en la eternidad con Él, como decían los versículos anteriores. Entonces, la tarea de nosotros mientras
ese momento llega, y es por eso que hemos titulado este mensaje, ¿qué hacer mientras estamos en la tierra? Es apacentar la grey de Dios, sin cometer los errores que Él ya nos advirtió. ¿Se recuerdan los 3 no que explicamos al principio? La tarea que nos queda es tratar de ir apacentando la grey de Dios, es decir, ayudar a las personas, compartir la palabra, compartir estudios bíblicos, guiarlos al conocimiento. Si usted no tiene preparación teológica, pero por lo menos llevar a las personas a orar. Decirles, mire, aquí hay un devocional, hagamos un devocional diario, leamos 2, 3 versículos de la Biblia. Eso ya es ejercitarlo. No es necesario tener un diploma o un título de teólogo para poder acompañar a las personas en los rudimientos de la palabra de Dios. El estándar que el Señor espera de parte de nosotros es que podamos apacentar su grey. ¿Cuáles son las cualidades de un buen siervo de Dios? Primero, pastorea la iglesia. La pastorea. ¿Y qué quiere decir pastorear? Es cuidar. No necesariamente dedicarse al 100% al pastoreo, estar en una iglesia y trabajar 24 horas tras 24 horas en la iglesia. La pastoreada, yo puedo tener un grupo de 2 o 3 amigos, o las señoras, 2 o 3 amigas, que pueden pastorearlas, que estar pendientes de ella, de sus necesidades espirituales. Es por eso que apacentar viene de una palabra griega poimaino, que significa el cuidador de las ovejas o cabras, que guía y ayuda a estas ovejas y cabritas. El pastor de la iglesia cuida de la alimentación espiritual de las almas, proveyéndoles el mensaje continuo de la palabra. Es por eso decía un pequeño devocional, mandarles un versículo bíblico, hacer lo que sea. Eso es apacentar la grey. Entonces, lo primero es pastorear la iglesia. Esa es una de las cualidades. La segunda cualidad es que este servidor de Jesucristo está en guardia constantemente a favor de su iglesia, o de sus ovejas, perdón. En guardia quiere decir que está atento de lo que puede pasar, está atento. En algunas ocasiones he tenido que dar consejería y le digo, bueno, si usted empieza una vida devocional a partir de hoy y empieza a leer la Biblia, empieza a tener su tiempo de oración y deja algunas actividades que no son gratas para Dios, va a ser atacado por Satanás, y eso es ponerlo en guardia y decirle, a Satanás no le gusta que usted se retire de la vida que llevaba y empiece a servir a Dios. Entonces él va a empezar a poner trabas en su vida, le va a poner problemas con el jefe, le va a pinchar las llantas del carro cuando vaya para la iglesia, se va a pelear con la esposa, va a hacer esto, va a hacer lo otro, le va a doler el estómago, le va a doler la cabeza. Bueno, todas estas cosas que Satanás hace, artimañas para que ustedes puedan tropezarse en el camino. Entonces estamos en guardia, cuidando a la grey de Dios, y esto significa estar siempre pendiente, vigilante. Número 3, el pastor y siervo de Jesucristo desarrolla su llamado con disposición y diligencia. Entonces hemos dicho, pastorea a las personas que debe pastorear, está en guardia, quiere decir que está pendiente de lo que están pasando estas personas. Número 3, desarrolla su llamado con disposición y diligencia. Dios nos ha delegado las tareas. Si nosotros no las queremos hacer, entonces estamos guardando el tesoro que Dios nos ha dado. Y no lo hacemos por un salario, lo hacemos por amor a Cristo, por su causa, por sus almas. Lo hacemos con diligencia, dando lo mejor de nosotros. A eso llamamos desarrollar su llamado. Número 4, no se jacta. Sí, el pastor o siervo de Dios, o el servidor, el colaborador, como usted lo quiera llamar, de Jesucristo, no se jacta de su posición de liderazgo, de autoridad en la iglesia o de anciano, sino que es ejemplo de todos en palabra y en conducta. En esta vida de ejemplo que le da la autoridad y respeto delante de la iglesia, no abusa. Le da autoridad y respeto delante del staff de la iglesia, le da autoridad y respeto delante de los no creyentes, pero no abusa de esto, no se jacta. Es un hombre o una mujer humildes. Ese mismo estándar Dios lo pide para la realización de cada rol, de cada ministerio, de cada cosa que usted administre, líderes de grupos familiares, padres y madres de familia, profesionales en sus áreas respectivas, en su centro de trabajo. Es el mismo estándar para todos, no solo necesariamente tiene que ser para un pastor de una iglesia. ¿Cuáles son las instrucciones del Señor para el cumplimiento de nuestro llamado entonces? Las instrucciones son estos puntos que hemos visto, y esto va a llevar a tener una recompensa maravillosa del cumplimiento de nuestro llamado, que, como dijimos hace un rato, es el momento de la recompensa, es cuando el príncipe de los pastores lo recibamos
la corona incorruptible procedente del príncipe de los pastores, y Él venga por nosotros. El día glorioso de nuestra redención y el día del tribunal de Cristo, donde recibiremos del Señor estos galardones. Segunda de Corintios 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto lo habíamos estudiado ya hace un par de semanas. Primera de Corintios 9, del 24 al 25 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, que es lo que estamos esperando, el día glorioso de nuestra redención. Este día es inminente. Por lo tanto, no debemos permitir que nada nos quite el gozo del servicio a Dios. Tenemos que enfocarnos en Él, en el premio supremo de terminar la carrera de la fe, de poder estar delante de Él, de poder decir o que Él nos diga a nosotros: buen siervo fiel, has hecho bien la obra. De lo mucho que te di, lo multiplicaste. Y eso es lo que debemos escuchar de parte de Dios. Que nos sobe la cabeza, que nos dé ese galardón que puede ser un maravilloso abrazo del Padre y poder llegar a su presencia diciéndole: Señor, he acabado la carrera, he guardado la fe, como dijo el apóstol Pablo. Así que, ¿qué hacer mientras estamos en la tierra? Debemos apacentar nuestra grey, la grey que Dios nos ha permitido, y ese es nuestro alrededor. Puede ser una persona, pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 1000, pero tenemos que cumplir el propósito de Dios en nuestra vida mientras estemos aquí. Usted puede ser un anciano de la iglesia. Depende del grupo donde se desarrolle. Prepárese, estudie la palabra de Dios, métase con Dios en oración, pida la unción del Espíritu cada vez que tenga que compartir su palabra. Si hay alguien que quiera recibir al Señor como Salvador en su corazón, le invito a que pueda hacer esta sencilla oración. Como hemos leído y como tenemos claro el concepto, el único que perdona pecados es Dios. El único que puede anotarle su nombre en la vida eterna es Dios. Nadie puede prometer eso, nadie puede hacer eso si no es Dios. Dios nos ha permitido a los seres humanos nada más anunciar el hecho de que Él le puede perdonar sus pecados si usted se arrepiente de corazón. Y también la Biblia nos da oportunidad de decirle a la gente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La salvación es únicamente a través de la fe en Jesús. Es por eso que le invito a que haga una oración ahí donde está y le pueda abrir su corazón a Cristo para poder entrar en esta dinámica. Cierre sus ojos y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por esta maravillosa oportunidad de ser salvo. Gracias, Señor, por este nuevo comienzo. Ayúdame a vivir la vida mientras esté en esta tierra y a estar en tu presencia eternamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, terminamos este estudio con una oración. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder llegar a muchos lugares a través de estas plataformas y de todo lo que estamos aprendiendo, Señor, verso por verso de esta maravillosa epístola del apóstol Pedro. Te doy gracias por las personas que se conectan en vivo, aquellos que lo hacen más tarde. Señor, te pido en el nombre de Jesús una bendición especial para todos y sus familias. Te damos gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. A ti sea la honra y la gloria por siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este video. Espero poder de nuevo estar en vivo la próxima semana, si Dios nos lo permite, por donde quiera que andemos. Bendiciones para todos.